Nuestro cuerpo tiene un sistema de seguridad casi perfecto. Este sistema se activa cada vez que nos hacemos un corte para tapar la herida y evitar que nos desangremos. Este sistema funciona casi que a la perfección en la mayoría de las personas. Pero, ¿qué pasaría si algo pequeño dentro de este sistema, una pequeña ficha, fallara o no existiera? Hoy vamos a hablar de la hemofilia, pero no solo desde la perspectiva de que es un trastorno de la coagulación, sino desde la perspectiva bioquímica, desde su origen en un fallo en nuestro código genético. La hemofilia es un problema de la coagulación raro en el que la sangre no coagula como debería. Esto puede causar problemas de sangrado excesivo después de una lesión o cirugía. También puede tener sangrado repentino dentro del cuerpo, como en sus músculos, articulaciones u órganos. Algunos síntomas de la hemofilia son sangrado en las articulaciones, lo que causa hinchazón, dolor u opresión en las mismas, sangrado en la piel, es decir, moretones, sangrado en el músculo y el tejido blanco, es decir, hematomas, sangrado de la boca y las encías, sangrado después de recibir inyecciones, sangrado en la orina o heces, sangrados nasales frecuentes y difíciles de detener, y en algunos casos la hemofilia severa puede causar sangrado en el cerebro, lo que puede causar daño cerebral, inclusive la muerte. Cuando nos ocurre una lesión en la que alguno de nuestros vasos sanguíneos se ha afectado, ya sea tras una cortada, tras una caída, y algún vaso sanguíneo se rompe, en nuestro cuerpo se activa un proceso que se llama la hemostatia. Esto es el proceso fisiológico que permite al organismo detener una hemorragia tras una lesión vascular. Existen dos tipos principales de hemostatia, que trabajan de manera integrada para lograr la coagulación adecuada. La hemostatia primaria es la primera línea de defensa contra una lesión vascular. Consiste en vasoconstricción, adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. La hemostatia secundaria refuerza el tapón plaquetario mediante la formación de fibrina. En este proceso ocurre la activación de la cascada de coagulación y la formación de la fibrina, que crea una red estable que sella la lesión. La cascada de la coagulación es un proceso complejo de varias etapas que ocurre cuando un vaso sanguíneo se daña para detener el sangrado y formar un coágulo. Se divide en tres vías principales: la vía extrínseca, que se inicia por un traumatismo o daño en la pared vascular, y la vía intrínseca, que se inicia por el contacto de la sangre con el colágeno expuesto de la pared vascular. Una lesión, algún tipo de hemorragia, provoca que el factor tisular, factor 3, ubicado al exterior del vaso sanguíneo, se una al factor 7, que es uno de los factores que circulan en nuestra sangre. Esta unión activa el factor 10, lo que significa que el factor 10 cambia una forma que le permite funcionar para detener una hemorragia, como parte de la cascada de la coagulación. La activación del factor 10 da inicio a la vía común. Cuando hay una lesión, se activan los factores que se encuentran dentro del vaso sanguíneo. La activación del factor 12 da inicio a la vía intrínseca. El factor 11 activa el factor 9. El factor von Willebrand estabiliza el factor 8 conforme se mueve hacia el factor 9. Los factores 8 y 9 se unen y esta unión activa el factor 10. Este es el inicio de la vía común y la coagulación continúa cuando el factor 10 se combina con el factor 5. Esto permite el cambio de la protrombina, factor 2, a trombina, factor 2A. Enseguida, la trombina cambia al fibrinógeno, factor 1, a fibrina, factor 1A. La fibrina se combina con el factor 13, lo que fortalece al tapón plaquetario para asegurar el coágulo de sangre. Suceden muchas cosas tras el telón de la cascada de la coagulación. Si usted tuviera un trastorno hemorrágico, eso quiere decir que algo falla con uno de los muchos factores que ayudan a la coagulación de la sangre. Esto ocasiona que la sangre tarde más tiempo en coagular. Como en muchos otros procesos del cuerpo, el objetivo es crear un equilibrio, de modo que las lesiones puedan sanar. Digamos que la cascada de la coagulación es como un juego de dominó, donde cada factor es importante, donde cada factor activa al siguiente, para poder llegar a la fibrina. ¿Qué sucede? Las personas con hemofilia, hay distintos tipos, le hace falta alguno de estos factores. Generalmente son el factor 9 y el factor 8. Las personas que sufren de hemofilia tipo A, la hemofilia más clásica, tienen una deficiencia o una disminución en la producción del factor 8. Si no tenemos el factor 8, ¿qué sucede? La cascada de la coagulación no termina, no se concluye y por ende es muchísimo más difícil que ocurra la coagulación o imposible en el caso de las personas que no tienen este factor por completo. En el caso de las personas que tienen hemofilia tipo B o enfermedad de Christmas, el cofactor que no se produce tanto o que no se produce totalmente es el cofactor 9, lo mismo. No puede ocurrir la cascada de la coagulación por completo. Pero, ¿qué causa la hemofilia?
La mayoría de las personas que padecen esta condición la adquirieron de forma genética, gracias a un cambio o una variación en los genes que dictan las instrucciones para poder construir esas proteínas de la coagulación. ¿Qué pasa? Cuando estas personas sufren esta variación, puede que les haga falta por completo la proteína o que tengan una disminución en la producción de esta o que no funcione bien cuando se produce. En el núcleo de la célula tenemos el ADN, que es el manual completo de instrucciones para construir y hacer funcionar nuestro cuerpo. Este manual está dividido en capítulos, los cromosomas, y en cada capítulo hay páginas con instrucciones específicas, los genes. Para la hemofilia A, la página defectuosa está en el gen F8, ubicado en el cromosoma X. Este gen contiene las instrucciones para construir el factor 8. Para la hemofilia B, la página defectuosa está en el gen F9, también en el cromosoma X. Este gen contiene las instrucciones para construir el factor 9. El primer paso para construir una proteína es la transcripción. La célula toma el gen y hace una fotocopia temporal llamada ARN mensajero. Aquí está el primer problema. Si el gen original tiene un error de escritura, la fotocopia también lo tendrá. La información errónea ya ha sido copiada. El ARN mensajero viaja fuera del núcleo hasta un ribosoma. El ribosoma lee el ARN mensajero y según las instrucciones va uniendo unos ladrillos llamados aminoácidos para construir la proteína, ya sea el factor 8 o el factor 9. Este proceso se llama traducción. Y aquí es donde el error se materializa. El ribosoma está leyendo instrucciones equivocadas. Puede tener tres consecuencias principales. Primero, que la proteína salga incompleta, mutación nonsense, en la que el ribosoma se detiene y suelta una proteína corta, incompleta y que no funciona. Segundo, una proteína con un aminoácido equivocado, mutación missense, en la que se cambia una sola letra, haciendo que el ribosoma coloque un aminoácido incorrecto en la cadena, por lo que la proteína se pliega de forma extraña y no puede realizar su trabajo. O que salga, la tercera, sin proteína, mutación de Frameshift, en la que el ribosoma produce unas galimatías de aminoácidos que la célula reconoce como basura y destruye inmediatamente. La proteína mal formada, el factor 8 o el factor 9, intenta plegarse en el retículo endoplasmático, pero no puede. Se acumula y es marcada con una etiqueta para su destrucción en el proteasoma. Estos genes, que tienen las instrucciones para producir las proteínas de coagulación, se encuentran en el cromosoma X. Las personas que nacen varones tienen un cromosoma X de la madre y un cromosoma Y del padre. Pueden contraer hemofilia si su único cromosoma X tiene el cambio genético. Las personas que nacen mujeres tienen dos cromosomas X, uno del padre y otro de la madre. Por lo general solo contraen hemofilia si ambos cromosomas X tienen el cambio genético o si un cromosoma X tiene el gen modificado y el otro cromosoma X falta o está inactivo. La hemofilia que no se hereda se llama hemofilia adquirida. Es poco común y ocurre cuando el cuerpo produce proteínas especializadas llamadas autoanticuerpos que atacan y desactivan el factor de coagulación. La mejor manera de tratar la hemofilia es reemplazando este factor de coagulación faltante. En general, esto se hace inyectando un factor de coagulación de reemplazo que se puede hacer a partir de sangre donada o en el laboratorio de distintas maneras. El factor de coagulación que se inyecta puede ayudar a tratar episodios de sangrado grave o en casos de hemofilia más severa se está inyectando constantemente para evitar más lesiones y más sangrado. Al final, la hemofilia nos muestra lo frágil que puede ser el cuerpo humano por un detalle minúsculo y lo poderoso que puede ser el conocimiento para arreglarlo. Espero que ahora la hemofilia y toda su bioquímica tengan mucho más sentido para ustedes. Y no siendo más, les agradezco por haber llegado hasta aquí y gracias por ver el video completo. Hasta la próxima.